Buenas noches, Lick. Hoy sí se ve su presentación. Sí, ya se ve, licenciado. Hoy sí se mira su Sí, es que, presentación. ¿sabe qué pasa, Kimberly? Aló, es que está muy lento, está muy lenta el internet, muy lento. Entonces, como consecuencia, nosotros le damos muy rápido y la computadora se tiende a trabarse esta cuestión. Vamos a ver. Sí. Va. Está bueno. Dale, pues, éxitos. ¿Por qué se ríe? Bueno. Miren, jóvenes, disculpen, pero tenemos 45 minutos. Está demasiado lento en lo que es el internet. A ver qué pasa. Miren, el día de hoy vamos a ver la clase número 3. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, pongan atención, pues. Si tienen lápiz, ustedes van tomando notas ahí de las cosas más importantes de lo que yo les voy a ir platicando y les voy a ir leyendo. Vamos a ver hoy la clase número 3. Esto de la clase número 3 lo manifiesta completamente lo que es Alexandrov, lo que habla Marta Harnecker, a lo que muchos le llaman lo que es el materialismo histórico dialéctico. Esta temática, más que todo, trata del desarrollo y de la evolución desde la etapa primitiva, que es un sistema prácticamente comunista, es un comunismo porque los medios de producción se encuentran en las manos de toda la comunidad, como los objetos de labranza, todo lo que ellos cazaban lo compartían, a excepción, por ejemplo, de sus medios que utilizaban para la caza y para la pesca. Esta etapa primitiva es un comunismo primitivo. Y cuando nosotros hablamos prácticamente de un socialismo o de un comunismo actual en pleno siglo XXII, entonces estamos hablando de un comunismo eminentemente tecnificado. Si se dan cuenta, los medios de producción pertenecían a toda la comunidad. Actualmente en un sistema comunista, también los medios de producción pertenecen ya sea a la clase trabajadora, a la clase capitalista, a la clase más que todo trabajadora, a los obreros, pero es un comunismo prácticamente tecnificado, mientras antes se daba un comunismo primitivo. Luego, al pasarlo, las etapas del primitivismo, surge lo que es la etapa esclavista. Pero la pregunta es, ¿cuál es la ley fundamental en el sistema primitivo? Cuando hablamos de la ley fundamental económica de un sistema primitivo, es que los medios de producción se encuentran en la clase social, se encuentra pues en todo el conglomerado social. Luego, en esta etapa primitiva, se dan ciertos enfrentamientos entre unos grupos hordas. ¿Qué significa? Que estos vivían en determinados lugares y en determinadas épocas. Lo que llamamos lo que es el cosmopolitan, en el sentido de que se movían
en diferentes épocas y en diferentes lugares. Aquí se dan los enfrentamientos entre ciertos grupos primitivos y a los vencedores los convertían en esclavos. Entonces, en esta etapa última del primitivismo surge lo que es el matriarcado. El matriarcado es una de las primeras formas y sistemas de ese sistema. Posteriormente se da el patriarcado. Lo más importante es que en esta etapa primitiva, cuando ya principian a darse los sistemas económicos de la etapa gentilicia, principian a convertir a los más débiles, a los indefensos, los van convirtiendo en esclavos. Y por lo tanto, estos esclavos forman parte del servicio de la gente, de los gentiles. Si recordamos nosotros, en la época cuando ustedes recibieron derecho romano, hablaron del derecho de los civilistas, y hablaban de lo que era el ego. El ego eran las personas sumamente intelectuales, los más inteligentes, y que tenían en poder y que tenían en dominio a los esclavos. Como consecuencia, cuando hablamos entonces de la ley económica fundamental del sistema esclavista, nos estamos refiriendo a los gentiles, o sea bien, a la clase esclavista y a los esclavos. Cuando los señores esclavistas principian a darles apoyo económico a los señores esclavos, los convierten en artesanos y en agricultores. Y como consecuencia, con ese apoyo económico que recibían, ellos pagaban de sus rentas, pagaban al señor esclavista, le pagaban los esclavos, le pagaban al señor esclavista por los préstamos que ellos recibían. Y aquí nace la figura de lo que son los usureros. Al convertirse entonces esta clase de gentiles, de gentiles, se convierten en reyes, en príncipes, y principia a darse la gran explotación. Cuando los esclavos realmente ya no pueden ellos pagar las prestaciones en dinero que han recibido, entonces prácticamente ellos van perdiendo el dinero y pierden sus tierras y prácticamente pasan a formar parte del señor que recibió el dinero, y surgen lo que son los usureros. Y como consecuencia surge la época feudal. Y la época feudal surge como consecuencia de que los esclavos han perdido prácticamente todo lo que han recibido en apoyo y pasan a formar entonces siervos de la gleba. Y el señor feudal continúa apropiándose tanto de los siervos de la gleba, de sus servicios, de las prestaciones de que ellos pagan, y asimismo surge entonces, cuando se vence esta etapa feudal, surge lo que entonces es el capitalismo. La ley económica entonces del feudalismo son las relaciones de producción que se dan entre el señor feudal y los siervos de la gleba. Esto ustedes ya lo vieron cuando vieron introducción a la sociología, y lo vieron en el primer semestre. Entonces, vamos a iniciar dándole lectura a estos documentos y yo les voy a ir ahí explicándoles cómo iniciamos la cátedra. El modo de producción de la comunidad primitiva y cómo nace esta sociedad humana. Fíjense pues, en diversas regiones de Europa, de Asia, África, habitaba una raza de monos
antropoides altamente desarrollada. De estos lejanos antepasados antropófagos surgió el hombre. Entonces, cualquiera de ustedes que es católico me dice, pero licenciado, si nosotros venimos de la creación de Dios. Entonces surge aquí la polémica que siempre ha existido, que es la filosofía y lo que es la religión. Cuando hablamos de los aspectos filosóficos, estamos demostrando categóricamente, de acuerdo a Darwin y al desarrollo de las especies, que nosotros supuestamente provenimos de los antepasados de los monos. Pero la religión católica basada en la fe dice que venimos de Dios. Bueno, cada uno de ustedes con su libre albedrío. Ahora bien, la diferencia radical entre el hombre y los animales nace desde el momento en que el hombre crea sus instrumentos. De aquí arranca la fabricación de herramientas y comienza el trabajo. Entonces, esa diferencia radical entre el hombre y los animales surge cuando el hombre principia a crear sus instrumentos de trabajo. Los antepasados vivían en hordas, o sea, en manadas. Es decir, que vivían en determinados lugares y en determinados tiempos, a lo que nosotros le llamamos lo que son los cosmopolitas. Entonces, la aparición del hombre significó al mismo tiempo la aparición de la sociedad humana. Es lógico. De cuando aparecen los seres humanos ya en un contexto social, va surgiendo lo que es en sí una comunidad de seres humanos. Entonces, el trabajo en común, fíjense ustedes, de los hombres condujo a la aparición del desarrollo del lenguaje articulado, ese trabajo en común de los hombres en la etapa primitiva. Las condiciones de vida material en la sociedad primitiva se dio el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo. Eso ustedes lo vieron en Introducción a la Sociología, en el libro de Severo Martínez Peláez. Entonces, la primera herramienta del hombre fue la piedra, toscamente tallada, y el palo. Todo lo cazado lo consumían en común. Fueron antropófagos, es decir, pues que eran carnívoros. Entonces, cuando hablamos de que todo lo cazado lo consumían en común, aquí estamos hablando de uno de los principios fundamentales de las relaciones en la etapa primitiva. O sea que habían relaciones de producción, o sea que todo lo consumían y lo producían juntos. Después viene lo que es el descubrimiento del fuego. Todos lo sabemos, que el hombre primitivo observó que el fuego se originó por flotación, que el fuego fue utilizado para la preparación de instrumentos de producción, protegió al hombre del frío, ayudaba a protegerse de las fieras, cocinaba alimentos. Fíjense bien, la edad de piedra sucedió a la edad de bronce y la de bronce a la edad de hierro. Aquí hay algo muy importante. Bueno, mire pues, la invención del arco y de la flecha y de la ganadería. Esa es la invención del arco y la flecha y el nacimiento de la ganadería. Aparece también la caza y de su progreso nace la ganadería, siendo el primer animal doméstico el perro, la cabra, el cerdo, el caballo. Ahora bien, ¿cómo es que aparece la agricultura en la época primitiva? Miren, estos hombres antiguos se dan cuenta de que realmente cuando caían los frutos maduros de los árboles, germinaban la semilla, crecían las plantas y se iban reproduciendo, por lo cual así fue la forma como surge lo que es la agricultura en la etapa primitiva. La etapa primitiva nos dice entonces que la agricultura surge como consecuencia de
los frutos que caían de los árboles y que esos germinaban y que se reproducían. Ahora bien, ¿cuáles son las relaciones de producción de la sociedad primitiva? Entonces, las relaciones de producción, fíjense ustedes, en el examen les pregunto, la relación de producción en la sociedad primitiva, les estoy preguntando de las relaciones de producción. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las relaciones de producción, por ejemplo, en el sistema feudal? Entonces ustedes en el sistema feudal miren que las relaciones se dan entre el señor feudal y con los siervos de la gleba. Ahí hay unas relaciones de producción. En la esclavitud, los esclavistas y los esclavos. Y en el capitalismo, ¿quiénes son los de las relaciones de producción? Tenemos lo que es el obrero y lo que es el patrono. Y así, en el sistema socialista, tenemos nuevamente entonces un comunismo tecnificado, en donde los sindicatos y los trabajadores son los dueños nuevamente de los medios de producción, o bien son compartidos con el Estado. Entonces prácticamente es un círculo el que se da con el comunismo primitivo y un socialismo eminentemente tecnificado. Entonces, en el régimen de la comunidad primitiva, la base de las relaciones de producción es la propiedad en común sobre los medios de producción. Quiere decir que todos los medios de producción prácticamente estaban sometidos a la sociedad, a excepción de ciertos instrumentos que ellos utilizaban para la pesca y para la caza. La propiedad personal solamente eran las armas. ¿Y qué es lo que nos dice Lenin? Lenin decía que el carácter social de la producción en este régimen primitivo se extendía, dice, solamente a los miembros de una comunidad. Cuando diversas comunidades se confrontaban o se enfrentaban, los vencidos prácticamente pasaban a ser esclavos de los vencedores. Pero nos dice Lenin que en este régimen los miembros de una comunidad pertenecían solamente a esos medios de producción. Entonces, al principio, los hombres vivían en manadas, en hordas. Más tarde, con la aparición de la economía primitiva y el crecimiento de la población, fue formándose la organización gentilicia, lo que yo les mencionaba en un principio. Esta organización gentilicia de la sociedad ocupaba en primer lugar en esa época como posición dominante la mujer, lo cual se dio una época que era el matriarcado. Posteriormente, pues pasó a formar parte de lo que es el patriarcado y las mujeres se dedicaban específicamente a labores de la economía doméstica. Mientras tanto, los hombres se dedicaban a la casa, donde se corrían a cargo de los hombres, desde luego. Entonces, las fuerzas productivas, fíjense ustedes, aquí no estoy hablando de las relaciones de producción, aquí estoy hablando de las fuerzas productivas que las vimos al inicio de la clase. Las fuerzas productivas decíamos que es el campo, que es la tierra, que es la ganadería, son los instrumentos, áperos, etcétera. Pero aquí nos estamos refiriendo a lo que son las fuerzas productivas en la época primitiva. Fueron entonces la agricultura y la ganadería. Pero desde luego fue más desarrollada la agricultura. El matriarcado dejó el puesto al patriarcado, existiendo en el último periodo del régimen de la comunidad primitiva. Entonces, este régimen patriarcado, jóvenes, deja de existir al final del régimen primitivo. ¿Y cuál es la primera división del trabajo?
Aquí se da la división de los pastores. Se formó el excedente de ganado, de ganaderos y agricultores, productos lácteos, carne, pieles y lanas. Entonces, la primera división social del trabajo fueron los pastores, los ganaderos y los productos agrícolas, producto del desarrollo, y que estos productos agrícolas fueron parte ya del propio desarrollo y del cambio. Entonces, la primera división social del trabajo en la época primitiva fue cuando se dividieron los pastores y desde luego también los aspectos eminentemente agrícolas. Los que no han tomado nota, pues no hay problema, yo les voy a enviar material. Sigamos. Bueno, surgimiento de la propiedad privada. El perfeccionamiento de los medios de producción, o sea, pues, esas herramientas hizo posible la economía individual por ser esta la más productiva. Los pastores y los agricultores, la división del trabajo. En este régimen primitivo empezó aplicándose al ganado, extendiéndose gradualmente a los instrumentos de producción, siendo la tierra el que más tiempo se mantuvo como propiedad en común. Entonces, en el sistema primitivo, o sea, teníamos lo que es la tierra, la que fue lo último en que se dividió o se repartió. Pero, como dijo Heráclito, una persona dijo no se baña dos veces en el mismo río, porque aguas vienen tras aguas. Y como consecuencia de que viene esa evolución del sistema primitivo, surge lo que es la comunidad gentilicia. Pasó a ocuparlo la comunidad rural. La casa, la hacienda doméstica, el ganado, todo pertenecía en propiedad a la familia. Quienes ejercían funciones de jefes, caudillos, militares y sacerdotes se enriquecieron, se apoderaron del patrimonio comunal, transformándose en aristocráticos, gentilicia y trabajando el poder y trasladando el poder a sus futuros herederos. Entonces, a finales de la etapa primitiva surge la comunidad gentilicia y estos son los que se apoderan de todos los medios de producción y como consecuencia de ello prácticamente se va dividiendo esas relaciones de producción en esa comunidad. El trabajo en común fue sustituido por el trabajo individual. La propiedad social pasó a la propiedad privada y el régimen gentilicio por la sociedad de clases. Entonces la pregunta del examen es, ¿cuál es la base fundamental entonces de las relaciones de producción en la comunidad primitiva? Entonces, no nos perdamos. Estamos hablando de un comunismo primitivo. Entonces, es la propiedad en común sobre los medios de producción, a excepción de lo que yo les acabo de mencionar. Entonces, después de esa comunidad gentilicia y se da esa división social, surge como consecuencia el régimen esclavista. Bueno, el paso, fíjense ustedes, de ese régimen barbarie, de ese régimen pasa al esclavismo. Se realizó en el Antiguo Oriente. Y el Antiguo Oriente lo conforma lo que es la Mesopotamia, que ocupa parte de Irak, Turquía y Siria, que se encuentra entre los ríos Tigres y el Éufrates. Egipto, India, China, y todo esto floreciendo en Grecia. Quiere decir que el régimen esclavista tuvo su mayor florecimiento en Grecia,
lo que les mencionaba al inicio, que en Grecia, cuando ustedes estudiaron sociología o historia del derecho romano, se hablaba de las civilitas y que había unas sociedades que eran más importantes que otras. Y como consecuencia acá surgen lo que se le llamaban los logos, o sea, en las personas inteligentes, y que eran los que dominaban o predominaban a la clase esclavista. Entonces, el ciudadano, decía, es un ser humano que posee logos, que del griego significa pensamiento, concepto, palabra, razón, como capacidad humana, razonamiento, argumentación, discurso o instrucción. Es un ser inteligente, logos. El esclavo aparece en la sociedad carente de inteligencia. Quiere decir que los inteligentes eran los logos y que los esclavos pues eran objetos, se les consideraba como objetos carentes de pensar. Entonces, para la conciencia griega, los esclavos son tratados como cosas. Por ello, los esclavos son propiedad de los que poseen logos. Ahora bien, la economía esclavista era fundamentalmente una economía natural. ¿En qué consiste entonces? Pongan atención, cuando hablamos de una economía natural, en el sistema esclavista, significa que todos los productos que se daban en una hacienda, estos productos tenían que consumirse en la misma comunidad. Entonces, no nos perdamos que en el día del examen, cuando se habla de una economía esclavista, era fundamentalmente una economía natural. Y se le llama economía natural aquella en que los productos del trabajo se destinan a ser consumidos dentro de la misma hacienda que los produce. Los campesinos mantenían una economía natural, obligados a vender una parte de sus productos en el mercado para comprar los suyos a los artesanos y pagar los impuestos en dinero, por lo que el producto del trabajo de los artesanos y campesinos se fue convirtiendo en mercancía. Me explico. Los señores esclavistas principiaron a darles dinero a los artesanos y a los campesinos para que ellos pudiesen iniciar obteniendo ya sus productos para serlos vendidos y poderlos comercializar desde luego y tener que pagarle al señor esclavista. Fíjense bien, los pobres recurrían de préstamos en especie y en dinero. Los ricos les prestaban los instrumentos de producción. Si estos no pagaban, los reducían a la esclavitud, despojándolos de sus tierras. Y así surgió la usura, o sea, los usureros, que contribuyó a enriquecer a los unos y a juzgar económicamente a los otros. Decíamos entonces que las personas pudientes iniciaban con los préstamos, iniciaron con dinero a los artesanos y a los campesinos. Cuando estos no podían pagar las deudas, entonces prácticamente pasaban a formar parte de las personas que habían sido despojadas de sus tierras, convirtiéndolos prácticamente también en esclavos más. No pagaban, los reducían a la esclavitud desde luego, y surge lo que es la usura y además tiende al enriquecimiento más de las personas que habían dado los préstamos. Entonces, la propiedad privada se hizo extensiva a la tierra y principió a venderse. Si el deudor no podía pagar, el prestamista se veía obligado a abandonar su tierra
y a vender en esclavitud su persona y la de sus hijos. Aquí hay algo que vamos a... Si el deudor no podía pagar, el prestamista se veía obligado. El prestamista no. Aquí es el esclavista. Me van a permitir. Sé que me iban a corregir. Aquí estamos. Ahora sí. Es que el prestamista era el que otorgaba el dinero, entonces no era el esclavista. Entonces tenemos que ir corrigiendo cositas que están en los documentos en donde yo he investigado. Dice, la propiedad privada se hizo extensiva a la tierra y principió a venderse si el deudor no podía pagar. No podía pagar, entonces aquí es al. No él. O sea, la propiedad privada se hizo extensiva a la tierra y principió a venderse. Si el deudor no podía pagar al prestamista, estamos hablando de que aquí hay cierta redundancia, la vamos a componer. Si el deudor no podía pagar al prestamista. Ahí estaba bien, licenciado. Al prestamista, ese deudor se veía obligado a abandonar su tierra. Permíteme. La propiedad privada se hizo extensiva a la tierra y principió a venderse. Si el deudor no podía pagar al prestamista, sí, ahí estamos bien, se veía obligado a abandonar su tierra, o sea, el que prestó, y a vender en esclavitud su persona y la de sus hijos. Hoy sí. Estamos, ¿verdad? Ahí sí. Sí, licenciado. Sí, es que había contradicciones entre los términos. Bueno, en conclusión, jóvenes, y eso estaba así en el documento que estaba consultando, pero yo sentía que hay algo malo. Bueno, en conclusión, la esclavitud aparece en la sociedad como un ser carente de inteligencia y de razón, negándoseles características del ser humano. Entonces prácticamente los consideraban como cosas. En las guerras se daban muertes. Los vencedores convertían a los vencidos en esclavos, aprovechándose de su fuerza de trabajo. Los instrumentos de piedra fueron sustituidos por instrumentos metálicos del hacha y el arado en la esclavitud. Aquí, fíjense ustedes, nace la figura del préstamo. El deudor insolvente lo convertían en esclavo y se aprovechaban de sus parcelas. El trabajo de los esclavos era la base de la existencia de la sociedad. Aquí surgen los príncipes y reyes, dándose el tráfico de esclavos. Pero cualquiera de ustedes me dice, licenciado, pero si los esclavos, ellos no tenían tierras, ellos no tenían cómo y de dónde. Pero los ricos muy inteligentemente, por eso dice que aquí surge la figura del préstamo. Los ricos muy inteligentemente principiaron a hacer préstamos a los artesanos y a los agricultores. Y cuando no podían cancelar, prácticamente convertían en esclavos prácticamente a la familia y les arrebataban todos sus bienes. Acá, en esta época de la esclavitud, surgen los príncipes, pero no el principito que tenemos en Guatemala y que canta Jefe de Jefes. Aquí surgen los príncipes y reyes, dándose el tráfico de esclavos. Bueno, en este sistema, fíjense bien, pues, se da la segunda división del trabajo. Recuerden que en la etapa primitiva tenemos la primera división del trabajo.
¿Y cuáles eran esas dos etapas de la división del trabajo en la etapa primitiva? Bueno, aquí se da la segunda división del trabajo y en la etapa primitiva se da la primera. Cuando hablábamos bueno, en este sistema se da la segunda división del trabajo. El oficio manual. El oficio manual se separa de la agricultura, se da la diferencia entre ricos y pobres, libres y esclavos, la división social, la división del trabajo. Es decir, entonces, que en la etapa de la esclavitud se da la segunda división del trabajo. Se separa el oficio manual artesanal de la agricultura, y los ricos y pobres, los libres y los esclavos. Entonces la pregunta es, ¿la ley económica fundamental del sistema esclavista cuál es? Se basa entonces en la producción mediante la explotación de los esclavos para el consumo de los esclavistas, a base de la plena propiedad de estos sobre los medios de producción y sobre los esclavos mismos. Es decir, que la ley económica fundamental se da sobre las explotaciones que se daban de los esclavos a favor del señor esclavista. Y cuando no era completamente esa plena propiedad, era porque los señores esclavos eran dueños, pero solamente de una parte de las tierras que habían sido recibidas de parte de los señores esclavistas. Por eso se dice, a base de la plena propiedad de estos, no era por la plena y completa la propiedad. Entonces, la esclavitud, como se dieron cuenta los esclavistas, fíjense bien, recuerden que aquí surge prácticamente lo que es la etapa de los usureros. Cuando los esclavistas se dieron cuenta de que el sistema de la esclavitud ya no les producía renta, no habían mayores intereses, aparece entonces el sistema feudal. Ustedes tienen la segunda hora, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, en la otra sección me tiré todo esto porque, bueno, yo creo que los voy a dejar aquí y váyanse a su otra clase y el día lunes vamos a tratar de iniciar la hora a las 7 de la noche para que nosotros podamos continuar. Y aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buena semana, licenciado. Gracias.